Existe un color dentro de tu casa que puede estar bloqueando el dinero, aunque reces todos los días, aunque pidas protección, aunque te consideres una persona de fe. Y lo más aterrador es que la mayoría de las personas convive con ese color sin imaginar el efecto silencioso que causa. No retrasa la prosperidad, no la reduce poco a poco, la bloquea por completo, como si cerrara la puerta por donde las oportunidades deberían entrar. Durante más de 2000 años, los estudiosos de la Cábala advirtieron que los colores no son solo elecciones decorativas, son frecuencias energéticas. Cada color presente en tu casa envía una orden continua al campo espiritual, a tu mente y al flujo de abundancia que intenta acercarse a ti. Y cuando un color específico domina el ambiente donde duermes, descansas o pasas más tiempo, puede funcionar como un ancla invisible que te ata a las mismas luchas financieras, mes tras mes, año tras año. Mientras trabajas, te esfuerzas, haces promesas, ayunos y oraciones, ese color actúa en silencio, drenando el resultado de todo eso. La Cábala enseña que el ambiente es una vasija espiritual. Si la vasija está impregnada con la frecuencia equivocada, ninguna bendición logra sostenerse allí dentro. Es por eso que dos personas con la misma fe, el mismo esfuerzo y la misma disciplina pueden tener resultados completamente diferentes. Una vive en flujo, la otra vive en bloqueo. Hoy voy a revelarte cuál es ese color que los cabalistas antiguos advertían que nunca se debía mantener en determinados espacios de la casa, especialmente cerca de la cama, de la puerta de entrada y de los lugares donde se guarda el dinero. Y más que eso, voy a mostrarte los 5 colores sagrados que las familias judías usaron por generaciones para activar la prosperidad, la protección y el favor, transformando la casa en un verdadero imán de oportunidades. Pero antes, necesitas entender algo que casi nadie te ha explicado nunca. La Cábala no ve el dinero solo como papel o números, ve el dinero como energía en movimiento, y toda energía responde a estímulos. Los colores estimulan, los colores bloquean, los colores abren caminos o levantan muros invisibles. La ciencia moderna comenzó a confirmar esto solo recientemente, estudiando cómo las longitudes de onda influyen en el cerebro, el comportamiento y la percepción de valor. Pero los místicos judíos ya lo sabían desde hace milenios. Entonces, antes de continuar, escribe ahora en los comentarios: mi casa es un imán de prosperidad. No solo lo leas, escríbelo, porque en la Cábala las palabras escritas crean realidad, establecen intención, dirección y frecuencia. Al escribir esto, no solo estás viendo un video, estás comenzando a cambiar el campo energético de tu hogar. Ahora, presta atención, porque quizás en este preciso momento, el color que bloquea el dinero está en tu sala, en tu habitación, o incluso detrás de ti. La verdad más dolorosa que aprendí no vino de un libro sagrado o de un gurú en las montañas. Vino del silencio ensordecedor de un apartamento perfectamente decorado, mientras mi vida se desmoronaba afuera. La verdad es esta: puedes destruir tu futuro financiero con las mejores intenciones del mundo. Puedes rezar, meditar, trabajar 16 horas al día y aún así ser el arquitecto de tu propia escasez, por culpa de un único error. Un error que casi todos cometemos, porque se disfraza de buen gusto, de modernidad, de sofisticación. Descubrí que existe una fuerza silenciosa, una frecuencia invisible emitida por algo que está en tu casa en este preciso momento, algo que probablemente elegiste con cariño. Y esa fuerza tiene un único propósito: cerrar las puertas que tu fe, tu sudor y tus plegarias intentan desesperadamente abrir. Es un bloqueo tan sutil que durante años culpé a la economía, a la mala suerte, al gobierno, incluso a Dios. Nunca se me ocurrió que el enemigo estaba allí, en mi campo de visión, todos los días, pintado en las paredes de mi realidad. En este preciso momento, te encuentras en una encrucijada, aunque no te des cuenta. Por un lado está el camino que la mayoría sigue, el del esfuerzo sin recompensa, el de la lucha constante, donde la prosperidad es siempre un espejismo en el horizonte. Es el camino de quien cree que el mundo exterior es el único responsable de su situación. Por otro lado, hay una senda más estrecha, iluminada por una sabiduría antigua, que revela cómo nuestro mundo interior y nuestro entorno inmediato moldean,
De hecho, nuestra realidad es el camino del permiso, de la alineación. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es una fórmula mágica, es un mapa que me fue entregado en un momento de desesperación absoluta, un mapa que me guió fuera del laberinto. Y el tiempo para decidir qué camino tomar es corto, porque la energía del estancamiento, una vez que se instala, echa raíces profundas y rápidas. Cada día que ignoras este bloqueo, se vuelve más fuerte. Esta conversación que estamos iniciando ahora no es por casualidad. Si algo de lo que he dicho resuena en ti, si sientes que hay algo más bajo la superficie de tu vida, algo que no puedes nombrar, hazte un favor a ti mismo y suscríbete a este canal. Acompaña este viaje, porque lo que estamos a punto de desvelar juntos puede ser la llave que ni siquiera sabías que estabas buscando, la llave para abrir una puerta que tú mismo, sin saberlo, cerraste por dentro. Mi nombre es Alejandro, y hace 6 años yo era lo que el mundo llamaría un hombre de éxito. Tenía un despacho de arquitectura en Madrid, en el corazón palpitante del barrio de Salamanca. Éramos mi socio, Javier, y yo. Creábamos espacios, lofts minimalistas para artistas, restaurantes chic en Malasaña, casas de veraneo en Ibiza, que parecían flotar sobre el Mediterráneo. Yo vivía y respiraba diseño, líneas rectas, la paleta de colores de la modernidad, hormigón pulido, acero cepillado, vidrio y, sobre todo, una infinidad de tonos de gris. El gris era nuestra firma. Era elegante, intelectual, el lienzo perfecto sobre el cual la vida de nuestros clientes podría desarrollarse. Al menos, eso era lo que les decía a ellos. Yo era un hombre lógico, un hombre de ángulos y medidas. Mi fe estaba en la física, en las matemáticas de la estructura. La espiritualidad era algo que observaba con una distancia pulcra, como una pieza de arte exótico en un museo. Bonita, pero no para mí. Mis padres, de un pequeño pueblo en Andalucía, eran personas de fe sencilla. Encendían velas a los santos, colgaban ramas de olivo detrás de la puerta. Yo sonreía con cariño, pero veía aquello como un dulce folclore, un eco de un mundo que mi educación en Madrid había dejado atrás. El éxito, para mí, era una ecuación: talento más trabajo duro, elevado a la potencia de la ambición. Y durante un tiempo la ecuación funcionó. Ganamos premios, salimos en revistas. Teníamos una lista de espera de clientes dispuestos a pagar fortunas para que les diéramos un espacio que fuera la cara de la Europa contemporánea. Y yo me sentía un pequeño dios, moldeando la materia para crear belleza y función. Entonces, la grieta comenzó a aparecer. No fue un terremoto, fue una infiltración lenta y corrosiva. Primero, un gran proyecto en Valencia fue cancelado en el último minuto. El inversor quebró. Mala suerte, dijimos. Después, un cliente importante en Barcelona nos cambió por un estudio más joven, más barato. El mercado está competitivo, justificó Javier, limpiando sus gafas con una calma que yo no sentía. Las cuentas comenzaron a acumularse. El teléfono, antes incansable, empezó a enmudecer. El silencio en nuestro despacho, antes lleno del sonido de lápices sobre papel y discusiones creativas, se volvió pesado, denso. Era el sonido del vacío. Javier, siempre el más pragmático, sugirió que redujéramos. Despedimos a nuestra asistente, Lucía, una joven de Granada llena de vida, que lloró al dejarnos. Después, nos mudamos a un espacio más pequeño. Cada paso hacia atrás era un golpe a mi ego, una pieza retirada de la torre que yo había construido con tanto esmero. Yo trabajaba más, dormía menos. Mi mente, antes un océano de ideas, se convirtió en un pantano de preocupación. La ecuación ya no funcionaba. Yo aumentaba la variable del trabajo, pero el resultado era cada vez menor. El fin llegó en una tarde lluviosa de otoño. Javier se sentó frente a mí con el rostro pálido. Había recibido una oferta de empleo en una gran constructora en Bilbao. Era seguro, estable. Era lo opuesto a todo lo que éramos. «No se puede más, Alejandro», dijo con la voz baja, casi una disculpa. «Yo tengo una familia. No puedo seguir hundiéndome con este barco». No lo culpé. Pero cuando se fue y me quedé solo en aquel despacho gris mirando las maquetas de nuestros sueños rotos, sentí un tipo de vacío que ninguna estructura de hormigón podría llenar. Yo ya no era un arquitecto de espacios, era un arquitecto de ruinas. Vendí mi apartamento en Madrid,
Pagué las deudas y, con lo poco que sobró, hice lo único que se me ocurrió: huir. Volví al sur, a la tierra de mis padres, no a su pueblo, sino a una pequeña ciudad costera llamada Salobreña, enclavada bajo un castillo árabe frente al mar. Alquilé un pequeño apartamento blanco con un balcón desde donde se veía el azul infinito, y allí me preparé para esperar a que el mundo volviera a tener sentido. Mal sabía yo que no era el mundo el que necesitaba cambiar, era el arquitecto. Los primeros meses en Salobreña fueron un borrón de sol, sal y silencio. No buscaba trabajo. La herida de mi fracaso era demasiado reciente, demasiado expuesta. Caminaba por la playa, leía novelas que no conseguía terminar y observaba a los pescadores remendando sus redes con una paciencia que me parecía de otro mundo. Estaba en modo de supervivencia, viviendo de mis menguantes ahorros, sintiendo una ansiedad de baja frecuencia zumbando constantemente bajo mi piel. Mi vida se resumía a mi apartamento. Era mi refugio y mi prisión. E irónicamente, lo había decorado de la única manera que sabía. Las paredes eran blancas, sí, pero el sofá era de un elegante gris plomo, la alfombra de un gris más claro, las cortinas de un lino gris perla, la colcha de mi cama gris grafito. Era mi estilo, mi zona de confort estético, un vestigio del arquitecto que había sido, un espacio sobrio, controlado, masculino e increíblemente, mortalmente, estancado. El cambio comenzó no con una revelación, sino con una molestia, un dolor de muelas. El dentista más cercano que aceptaba nuevos pacientes estaba en Granada a 1 hora de distancia, y fue en uno de esos viajes forzados a la ciudad que, deambulando por las callejuelas del Albaicín después de la consulta, el destino me empujó hacia una oscura puerta de madera. Sobre ella, una placa pequeña y gastada decía «Librería El Sojar». Entré. El aire era denso con el olor a papel antiguo e incienso. No era una librería común. Las estanterías iban del suelo al techo, abarrotadas de libros con lomos de cuero, textos en hebreo, tratados de filosofía y misticismo. Detrás de un mostrador de madera oscura, un hombre anciano, de barba blanca y ojos increíblemente azules, limpiaba un volumen polvoriento con un paño suave. Levantó la vista cuando entré y sonrió, una sonrisa que parecía contener siglos de conocimiento. «Bienvenido», dijo, su voz como el susurro de páginas antiguas. «¿Buscas algo o simplemente te has perdido?» «Creo que un poco de ambas cosas», admití. Ese fue mi primer encuentro con Elías. Yo no lo sabía, pero se convertiría en mi guía. Aquel día no hablamos de prosperidad ni de bloqueos. Hablamos de arquitectura, de la alhambra que se erguía allí cerca, de la matemática sagrada en sus arcos. Parecía genuinamente interesado en mi historia, en mi dolor, y al final, cuando me preparaba para salir, tomó un libro delgado de portada sencilla. «Lleva este», dijo. «Es un regalo». El libro no tenía título. Dentro solo había pequeños ensayos y aforismos. Aquella noche, en mi balcón, leí la primera frase: «Tu casa no es tu refugio del mundo. Tu casa es tu espejo». Aquello me golpeó. Al día siguiente volví a Granada. Encontré a Elías regando una pequeña maceta de geranios en la ventana de la librería. «¿Qué significa esa frase?», pregunté, sin siquiera saludar. Él sonrió de nuevo. «Significa que antes de intentar cambiar lo que está ahí fuera», dijo señalando a la calle, «tienes que aprender a leer lo que está aquí dentro», y señaló mi pecho, y luego el espacio a nuestro alrededor. Este es el primer principio, lo que llamamos el espejo del alma. Tu casa no miente. Cuenta la historia que tú te niegas a contarte a ti mismo. El desorden, el abandono, la oscuridad o la rigidez, el control excesivo, la falta de vida, todo habla. Me explicó que, según la sabiduría antigua de la Cábala, de la cual él era un estudioso, nuestro entorno físico es una manifestación directa de nuestro estado energético y espiritual. No es una metáfora, es un hecho vibracional. Antes de mover un solo mueble, Alejandro, antes de comprar un solo objeto, la primera tarea es sentarse en silencio y observar. ¿Qué te dice tu casa sobre ti? Volví a mi apartamento gris y por primera vez lo vi. No con los ojos de un arquitecto, sino con los ojos que Elías me había prestado. Vi la rigidez del sofá, la ausencia de color, que reflejaba la ausencia de pasión en mi vida. Vi el orden impecable,
un control desesperado sobre el único dominio que me quedaba. Vi el polvo fino sobre los libros que no leía, símbolos de mi estancamiento intelectual. Mi apartamento no era un hogar, era un mausoleo para el hombre que solía ser, y el frío que sentía allí dentro no venía de la brisa del mar, venía de las paredes, venía de mí. Este es el primer paso y quizás el más crucial. Antes de buscar respuestas, necesitas entender las preguntas que tu propio espacio te está haciendo. Si te sientes atrapado, mira a tu alrededor. Tu casa es un espejo. ¿Qué está reflejando? Dedica un tiempo hoy a simplemente observar, sin juzgar. Siéntate en cada habitación y pregunta, ¿qué me está diciendo este lugar? La respuesta puede ser incómoda, pero es en ella donde comienza la libertad. Y si esta simple idea ya enciende una luz en ti, imagina lo que aún tenemos por descubrir juntos. Continúa conmigo. Mi mente escéptica, entrenada en la lógica de la ingeniería, luchaba contra la idea. Un espejo del alma parecía demasiado poético, demasiado esotérico, pero la sensación que tuve al observar mi propio apartamento era innegable. Era una opresión en el pecho, un reconocimiento frío e incómodo. Decidí investigar, no con el corazón de un místico, sino con la cabeza de un arquitecto. Necesitaba un puente entre el mundo de Elías y el mío. Comencé a investigar sobre psicología ambiental, y lo que encontré me sorprendió. Descubrí que el concepto de hogar como espejo no era exclusivo de la Cábala. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, habló extensamente sobre cómo nuestras casas son proyecciones de nuestra psique. Él creía que la manera en que organizamos nuestro espacio personal es una forma de diálogo inconsciente con nosotros mismos. Una casa desordenada, por ejemplo, a menudo corresponde a una mente caótica o a una vida sin dirección. Una casa excesivamente controlada y minimalista puede apuntar a un miedo a la vulnerabilidad, a una necesidad de mantener las emociones ordenadas y a distancia. Encontré estudios más modernos. Un artículo de la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, mostraba que el 90% de las personas sentían que su estado de ánimo estaba directamente influenciado por la organización y estética de sus casas. Otro, publicado en el Journal of Environmental Psychology, detallaba cómo la simple presencia de objetos personales significativos, fotos, recuerdos de viaje, arte que amamos, aumentaba los niveles de bienestar y el sentimiento de pertenencia, mientras que ambientes impersonales y genéricos podían llevar a sentimientos de alienación y depresión leve. Los números eran claros. La ciencia, con su lenguaje de datos y estadísticas, estaba validando la sabiduría antigua de Elías. No se trataba de vibraciones místicas en el sentido popular, sino de una retroalimentación psicológica constante. Lo que vemos todos los días refuerza quiénes creemos ser. Si tu entorno grita estancamiento, control, falta de vida, tu cerebro recibe ese mensaje cientos de veces al día, fortaleciendo esas vías neuronales, convirtiendo ese estado en tu norma. Yo estaba viviendo en un ciclo de retroalimentación negativa autoimpuesto. Mi apartamento gris y rígido no causaba mi fracaso, pero era un reflejo perfecto de mi estado mental post-fracaso. Miedo, control, luto, ausencia de color y alegría. Y al vivir en ese ambiente, estaba, sin saberlo, instruyendo a mi propia mente a permanecer en ese estado. Era un círculo vicioso. El espejo no solo reflejaba, también reforzaba la imagen. Con esta validación en mente, decidí aplicar el principio del espejo del alma de forma metódica. Elías había sido claro. El primer paso no es cambiar nada, es solo tomar conciencia. Creé un pequeño ritual. Durante una semana, todos los días, a las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a dorar el mar allá afuera, dedicaba 30 minutos a esta práctica. Paso 1. La elección de la habitación. Cada día, elegía una única habitación. El lunes, la sala, el martes, el dormitorio, el miércoles, la cocina. No intentaría absorber toda la casa de una vez. Eso haría que el proceso fuera abrumador. Paso 2. El silencio intencional. Apagaba el teléfono, la televisión, la música. El único sonido era el de las olas rompiendo suavemente en la playa. Me sentaba en una silla o en el suelo, en una posición cómoda, y cerraba los ojos por un minuto, solo para centrarme y desconectarme del ruido del día. Paso 3.
la observación en 3 niveles. Abría los ojos y comenzaba a observar no como un propietario o un decorador, sino como un detective del alma. Nivel físico. ¿Qué veía literalmente? ¿Polvo en las esquinas? ¿Una pila de correspondencia sin abrir? ¿Ropa que ya no usaba, pero que seguía en el armario? ¿Un objeto roto que nunca arreglé? Anotaba todo en un cuaderno sin juzgar, solo hechos. La lámpara de la sala tiene la bombilla quemada desde hace 2 meses. La planta en la ventana de la cocina está seca. Yo a tu nivel emocional. ¿Cómo me hacía sentir cada objeto o área? El sofá gris me daba una sensación de peso, de formalidad. La mesa de centro vacía me daba una sensación de soledad. La silla donde mi padre solía sentarse cuando me visitaba me provocaba una punzada de nostalgia. Anotaba esas emociones. Sofá, pesado, impersonal, mecedora, nostalgia, tristeza, nivel simbólico. ¿Qué representaban esas cosas? La bombilla quemada era mi falta de claridad, mi luz apagada. La planta muerta era mi propia energía vital marchitándose. La correspondencia sin abrir era mi miedo a enfrentar la realidad, las facturas, el mundo. Este era el nivel más profundo. Bombilla quemada, mi inspiración apagada. Planta seca, mi descuido conmigo mismo. Hice esto durante 7 días. Al final de la semana, mi cuaderno estaba lleno de anotaciones, y el patrón era innegable, abrumador. Mi apartamento no solo estaba desordenado o mal decorado, estaba gritando mi historia. Luto, miedo, parálisis, desconexión y una profunda falta de cuidado y amor propio. El arquitecto que diseñaba espacios para otros vivía en un proyecto de demolición emocional. Mirar esas páginas fue más difícil que mirar el extracto bancario, porque allí no solo había números, estaba mi alma desnuda y cruda, reflejada en cada objeto, en cada rincón de polvo. El dolor de la conciencia fue el primer y más necesario paso para la curación. Cuando volví a la librería de Elías, una semana después me sentía expuesto, vulnerable. Le mostré mi cuaderno. Él no leyó las palabras, solo hojeó las páginas, asintiendo lentamente. «¿Ves?», dijo suavemente. «La casa habla. Ahora que has escuchado, la curación puede comenzar». Yo estaba impaciente. «¿Y qué hago ahora, Elías? ¿Lo tiro todo? ¿Pinto las paredes de arcoíris?». Él se rió, un sonido bajo y cálido. «La prisa es enemiga de la transformación, Alejandro. El primer paso fue solo ver. El siguiente es honrar lo que viste. Recuerdo a una mujer, Carmen. Ella puede enseñarte algo». Y entonces me contó la historia de Carmen, una costurera de Sevilla, del barrio de Triana, una mujer de manos talentosas, capaces de transformar la tela en poesía. Pero la vida de Carmen era un enredo de dificultades. El marido la había dejado años antes, llevándose consigo no solo el amor, sino también la estabilidad financiera. Criaba sola a su hijo adolescente, Diego, trabajando día y noche en su pequeña sala de estar que también era su taller. Su casa, contó Elías, era el reflejo de su caos interior. Retazos de tela se acumulaban en montones en las esquinas, como preocupaciones no resueltas. Bobinas de hilo de todos los colores se enredaban unas con otras, como sus pensamientos ansiosos. Platos sucios de la noche anterior quedaban en el fregadero, porque siempre estaba demasiado cansada para lavarlos. Amaba a su hijo, amaba su oficio, pero se sentía ahogada, atrapada en un mar de obligaciones y desorden. Carmen buscó a Elías no por misticismo, sino por desesperación. Un amigo en común insistió. Llegó a la librería escéptica, con los hombros encorvados por el peso del mundo. Elías no le dio consejos sobre cómo conseguir más clientes o administrar mejor el dinero. Le dio la misma tarea que me dio a mí, el principio del espejo del alma. Al principio se resistió, dijo Elías. Me gritó, «No tengo tiempo para esto. ¿No ve que estoy trabajando para sobrevivir? Necesito soluciones, no filosofía». Yo solo le pedí que lo intentara. 1 semana, 15 minutos al día. Carmen, a regañadientes, aceptó. Y lo que vio en su pequeño apartamento en Triana la destrozó. No vio solo desorden. Vio el vestido de novia que había comenzado a hacer para una clienta que canceló el pedido. Un recordatorio constante de pérdida. Vio las facturas apiladas en la mesa de la cocina, un monumento a su miedo. Vio la única foto de su exmarido, polvorienta en una estantería, un fantasma que se negaba a exorcizar. Su diario, me contó Elías, era un lamento, pero al 7.º día
Algo cambió. Después de la observación no sintió solo desesperación, sintió rabia, una rabia purificadora, rabia por esa situación, por esa parálisis, y usó esa energía. Tomó la caja con el vestido de novia inacabado y la guardó en el fondo del armario. Tomó la foto del exmarido y la metió en un cajón, y por primera vez en meses lavó todos los platos antes de dormir. No fue un gran cambio, concluyó Elías, mirándome con sus penetrantes ojos azules. No reorganizó toda la casa, solo hizo 3 pequeños gestos, pero esos gestos fueron una declaración. Le dijeron al universo y a sí misma, yo ya no soy esta historia, me niego a vivir en este espejo roto. Elías me dijo que, en 2 semanas, algo aparentemente sin relación ocurrió. Una antigua clienta la llamó. Estaba organizando un pequeño desfile benéfico de moda flamenca y la diseñadora principal se había retirado. Le preguntó si Carmen, con su talento, podría crear 3 vestidos en tiempo récord. Fue el pedido más grande que había recibido jamás. ¿Fue un milagro, Elías?, pregunté, sintiendo un escalofrío. No, Alejandro, respondió. No fue un milagro, fue una consecuencia. Al cambiar lo que el espejo reflejaba, aunque fuera mínimamente, cambió el mensaje que enviaba. Pasó de «estoy atrapada en mi dolor» a «estoy lista para seguir adelante». Y la vida, que siempre está escuchando, respondió. La historia de Carmen me dio una perspectiva que la psicología no podía ofrecer, la perspectiva de la acción simbólica. Mi cuaderno de anotaciones no era un certificado de defunción, era un manual de instrucciones. ¿Qué haría con él? Aquella pregunta flotaba en el aire, tan densa como el olor a libros antiguos en la tienda de Elías. Sabía que la respuesta no estaba en más teorías, sino en un gesto, un único gesto que me demostrara, a mí mismo, que estaba listo para dejar de ser el arquitecto de ruinas y empezar a construir algo nuevo. Pero, ¿cuál sería ese gesto? ¿Y qué pasaría si, incluso después de él, nada cambiaba? El miedo a la decepción era un nudo en mi garganta. Volví a Salobreña con la historia de Carmen resonando en mi mente. Un gesto, una declaración. Miré mi cuaderno y mi apartamento. Había tantas cosas que podría hacer. Arreglar la bombilla, comprar una planta nueva, organizar los papeles, pero parecía pequeño, insuficiente. Sentía que necesitaba algo más fundamental. Mi siguiente visita a Elías fue motivada por esa inquietud. Entendí lo del espejo, le dije, pero siento que solo estoy limpiando la superficie. El estancamiento parece más profundo, como polvo dentro de las paredes. Elías asintió, como si esperara exactamente esa pregunta. Me llevó al fondo de la librería, donde había una pequeña ventana que daba a un patio interior lleno de macetas y el sonido de agua corriendo de una pequeña fuente. Abrió la ventana. Una brisa suave entró, trayendo el olor a tierra húmeda y jazmín. El aire pesado de la tienda pareció moverse, aliviarse. «¿Qué sientes?», preguntó. «Alivio», respondí. El aire estaba estancado. «Exactamente», dijo él. «Tu casa, como un cuerpo, necesita respirar. Si el aire no circula, la energía enferma. Si las cosas no entran y salen, la vida se estanca. Este es el segundo principio, tan vital como el primero, la respiración de la casa». Me explicó que en la tradición cabalística, la prosperidad se asocia frecuentemente con la energía del flujo. El dinero, decía, es como el agua de un río. Necesita correr. Si intentas represarlo con miedo, acumulando cosas inútiles, o bloqueas su curso, con desorden y estancamiento, deja de fluir en tu dirección. La casa, entonces, se convierte en un pantano energético. Piensa en tu cuerpo, Alejandro. Inspiras y luego expiras. Si solo inspiraras, morirías. Si solo expiraras, morirías. La vida está en el ritmo, en el intercambio. Tu casa es igual. Necesita expirar lo que ya no sirve para poder inspirar lo nuevo. El desorden, los objetos rotos, la ropa que no usas, los papeles viejos, todo eso es aire viciado. Son expiraciones que te niegas a hacer. La metáfora era tan simple y tan poderosa. Pensé en mi despacho en Madrid. En los últimos meses siempre estaba con las ventanas cerradas. El aire acondicionado siempre encendido. Estábamos cerrados al mundo, literal y figurativamente. Y lentamente nos asfixiamos. Pensé en mi apartamento actual. ¿Cuántas cosas allí dentro eran solo aire viciado? Ropa de un arquitecto de éxito que ya no era.
libros técnicos que no abría desde hacía años, proyectos antiguos que me recordaban mi fracaso. La respiración de la casa, continuó Elías, es el acto físico de crear un vacío. El universo, como la naturaleza, aborrece el vacío. Cuando liberas espacio, cuando te deshaces de lo viejo con gratitud, envías un mensaje poderoso. Estoy listo. Hay espacio aquí para lo nuevo, para la nueva oportunidad, para el nuevo ingreso, para la nueva versión de mí mismo. Esa idea me electrizó. No se trataba solo de ordenar, se trataba de un ritual de liberación, de expirar el pasado para poder inspirar un futuro. La simplicidad de esto era genial. No requería dinero, no requería fe ciega, solo requería coraje. El coraje de abrir el armario y decidir que ya no pertenecía a mi historia. El coraje de crear espacio para un capítulo que aún ni siquiera podía imaginar. Mi mente de arquitecto necesitaba, una vez más, un ancla en el mundo tangible. La respiración de la casa. Flujo, vacío, sonaba hermoso, pero ¿era real? La investigación me llevó a un campo fascinante que une la neurociencia y el diseño de interiores. Descubrí el trabajo de la neurocientífica y profesora de la UCLA, Darby Saxbe. En sus estudios, usó monitores de cortisol, la hormona del estrés, y descubrió que las mujeres que describían sus casas como desordenadas o llenas de proyectos inacabados tenían niveles de cortisol significativamente más altos a lo largo del día. Sus cuerpos estaban en un estado constante de estrés de bajo grado. El desorden no era solo feo, era fisiológicamente agotador. El cerebro interpreta el desorden como trabajo por hacer, lo que genera una sobrecarga cognitiva constante y sutil. Esto se conectaba perfectamente con la idea de Elías del aire viciado. Vivir en medio del desorden es como intentar respirar en un ambiente con poco oxígeno. Sobrevives, pero no prosperas. Tu sistema está constantemente en alerta, gastando energía para procesar el caos visual, lo que drena los recursos que podrían usarse para la creatividad, la resolución de problemas y el enfoque en nuevas oportunidades. Luego encontré el concepto psicológico conocido como el efecto del vacío de información, o teoría de la brecha de curiosidad, popularizado por George Loewenstein. Básicamente, la teoría afirma que cuando hay una brecha entre lo que sabemos y lo que queremos saber, nos sentimos motivados a llenar esa brecha. Aunque se aplica principalmente a la información, el principio puede extrapolarse al espacio físico. Al crear un vacío físico, un espacio vacío donde antes había desorden, creamos una brecha que nuestra mente se siente compelida a llenar. ¿Pero con qué? Si la intención detrás de la limpieza es abrir espacio para lo nuevo, la mente comienza a buscar activamente ese nuevo. Empezamos a notar oportunidades que antes eran invisibles, porque ahora hay un espacio mental para ellas. Un estudio de Princeton llegó a conclusiones similares, mostrando que el desorden visual compite por nuestra atención, resultando en una disminución del rendimiento y un aumento del estrés. Limpiar y organizar, por lo tanto, no es solo una tarea doméstica, es un acto de liberar recursos mentales y cognitivos. Es literalmente crear la capacidad cerebral para recibir y procesar nueva información y oportunidades. Elías tenía razón. La sabiduría antigua, transmitida a través de metáforas como la respiración de la casa, estaba describiendo un mecanismo neuropsicológico real. Liberar lo viejo no era un acto mágico, era un acto de recalibración cerebral. Era decirle a tu propio sistema nervioso: el estado de alerta ha terminado, el caos se está resolviendo, ahora tenemos energía disponible para construir. Y yo tenía una casa llena de aire viciado para expirar. Necesitaba un plan. La idea de limpiar todo mi apartamento de una vez era paralizante. Recordé el enfoque de Elías: pequeños gestos, consistencia. Investigando sobre prácticas de organización y flujo, encontré una técnica simple, a menudo asociada con tradiciones orientales, pero perfectamente alineada con el principio de la respiración de la casa. El ritual de los 27 objetos. La idea es simple. Durante 9 días consecutivos, debes deshacerte de 27 objetos de tu casa. No reorganizar, no guardar en otra caja. Deshacerte, donar, reciclar o tirar. El número 9 es significativo en muchas tradiciones como un número de conclusión y culminación, y 27, 13 y 9 amplifica esa energía.
Pero para mí, el número era menos importante que la disciplina y la intención. Decidí adaptar el ritual a mi realidad. Sería mi ritual de liberación. Paso 1. Preparar las herramientas. Tomé 3 cajas de cartón vacías. Con un marcador grueso, escribí en cada una: donar, basura, reubicar. La caja reubicar era una concesión mía, para cosas que no pertenecían a esa habitación, pero que quería conservar. El objetivo era despejar el espacio, primero. Paso 2. El enfoque y la intención. Antes de comenzar, todos los días, me sentaba un minuto en silencio. Cerraba los ojos y establecía una intención clara. Libero lo que ya no me sirve para crear espacio para la claridad, la paz y la prosperidad. Era importante para mí que no fuera un acto de rabia o frustración, deshacerse de esta basura, sino un acto de gratitud y liberación. Paso 3. La acción rápida e intuitiva. Ponía un cronómetro de 15 minutos en mi móvil. El objetivo no era pensar demasiado. La parálisis viene del análisis. Abría un cajón, un armario, o simplemente miraba una estantería, y comenzaba. El primer objeto en el que mis ojos se posaban y mi instinto decía: esto ya no pertenece aquí, iba a una de las cajas. Bolígrafos que no funcionaban, ropa que no me valía desde hacía años, un cargador de un teléfono que ya no tenía, un libro que nunca leería, un regalo de alguien con quien ya no hablaba y que me traía una mala sensación. Fui implacable, pero agradecido. Al tomar cada objeto decía en silencio: gracias por tu servicio. Ahora te libero. Esto transformó lo que podría ser un proceso doloroso de desapego en un ritual de honor. Día 1. El despacho. Papeles viejos. Tarjetas de visita de mi antiguo despacho. Eso dolió, pero fue liberador. Informes de proyectos fracasados. 27 objetos fueron a la basura o al reciclaje. Día 3. El armario. Camisas que no me servían. Un traje caro que guardaba por si acaso para una entrevista que nunca llegaba, zapatos gastados. La caja donar comenzó a llenarse. Estaba liberando la identidad del arquitecto de Madrid para dar espacio a quienquiera que me estuviera convirtiendo. Día 6. La cocina. Utensilios que nunca usaba, botes sin tapa, comida caducada en el fondo del armario. Sorprendente la cantidad de energía estancada que guardamos en forma de quizás algún día lo use. Al 9.º día, había llenado varias cajas. El apartamento no parecía dramáticamente diferente en la superficie, pero yo lo sentía. El aire parecía más ligero. Yo me sentía más ligero. Al abrir un cajón y verlo medio vacío, organizado, sentía una pequeña ola de calma, de control. No solo me había deshecho de 243 objetos, 27x9. Había realizado 243 actos de decisión. Había entrenado a mi cerebro durante 9 días seguidos a distinguir entre lo que era esencial y lo que era peso muerto. El cambio más profundo no fue en el espacio físico, sino en mí. Mi mente parecía más clara. La ansiedad de baja frecuencia que me había acompañado durante meses comenzó a disminuir. Todavía no tenía un nuevo empleo. Mi saldo bancario seguía siendo el mismo, pero había creado espacio. Y en ese espacio, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo que casi había olvidado: la esperanza. Mi siguiente encuentro con Elías fue diferente. No llegué con preguntas, sino con una sensación de logro. Le conté sobre mi ritual de liberación. Escuchó con atención, sus ojos brillando. «Has respirado», dijo simplemente. «La casa ha respirado contigo. Es un paso poderoso. Pero déjame contarte sobre otro Javier, no tu socio, un músico de Madrid». La historia era sobre Javier, un guitarrista talentoso que vivía en el barrio bohemio de Lavapiés. Era técnicamente brillante, pero su carrera no despegaba. Tocaba en bares pequeños, daba clases para sobrevivir, pero su sueño de grabar un álbum parecía cada vez más lejano. Se sentía bloqueado, sin inspiración. El apartamento de Javier, comenzó Elías, era un santuario para su pasado. Las paredes estaban cubiertas con pósteres de sus héroes de la guitarra. En estanterías guardaba todas las entradas de conciertos a los que había ido, todas las púas que había usado. Sus primeras guitarras, incluso las rotas, estaban apoyadas en las esquinas. Él creía que se estaba rodeando de inspiración, pero la verdad, como Elías amablemente le hizo ver, era lo contrario. Estaba viviendo en un museo de sí mismo,
rodeado por los fantasmas de sus aspiraciones. No había espacio para que su propia voz emergiera. Cada póster en la pared decía, «Nunca serás tan bueno como él». Cada guitarra rota susurraba, «Recuerda cuando empezaste, lleno de sueños que aún no has realizado». Su entorno, en lugar de inspirarlo, lo intimidaba. Javier buscó a Elías por recomendación de un alumno. Se quejaba de bloqueo creativo. «Las melodías ya no vienen, Elías. Es como si la fuente se hubiera secado». Elías no le habló de escalas musicales ni de técnicas de composición. Le habló de la respiración de la casa. Javier, como yo, era escéptico. «¿Qué tiene que ver mi apartamento con mi música?» «Todo», respondió Elías. «Tu música necesita espacio para nacer, y tu espacio está lleno de otras músicas, otras voces. No tienes una habitación, tienes una multitud». A regañadientes, Javier accedió a intentarlo. No hizo un ritual de 27 objetos. Hizo algo que para él era aún más difícil. Se comprometió a quitar un objeto de la pared cada día. Solo uno. El primer día quitó un póster pequeño, de un concierto antiguo. Se sintió como un traidor. El segundo, una entrada enmarcada. El tercero, miró una de sus guitarras rotas, una que amaba, pero que no tenía arreglo. Con el corazón apesadumbrado, la desmontó y la tiró. Le dijo a Elías que fue como deshacerse de una parte de sí mismo. Continuó durante un mes. Lentamente, las paredes de su apartamento comenzaron a aparecer. Espacios blancos, vacíos, surgieron donde antes había un ruido visual constante. Y entonces, algo sucedió. Una tarde, sentado en su apartamento ahora más silencioso y espacioso, mirando una pared vacía, una melodía surgió en su cabeza. Simple, clara e innegablemente suya. No sonaba como ninguno de sus héroes. Sonaba como Javier. En 3 meses, concluyó Elías la historia, Javier había compuesto suficientes canciones para su álbum. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero encontró su voz. Hizo un pequeño concierto con sus nuevas composiciones y un productor de un sello independiente estaba en el público. Firmó un contrato para grabar un EP 6 meses después de haber tirado su primera guitarra rota. La historia de Javier me conmovió profundamente. Yo también vivía rodeado de fantasmas. Los planos y maquetas de mis proyectos pasados. Los guardaba como trofeos, como prueba de que un día fui alguien. Pero la historia de Javier me hizo darme cuenta de que eran anclas. Mientras me aferrara a la identidad del arquitecto que quebró, ¿cómo podría haber espacio para la identidad del hombre que se reinventó? Aquella noche fui a la caja donde guardaba mis proyectos antiguos, tomé el plano de nuestro mayor premio, un restaurante en Ibiza. Lo miré durante un largo tiempo, honrando el trabajo, el sueño, la alegría que me dio. Y entonces, con un movimiento firme y decidido, lo rompí por la mitad. Y luego otra vez, y otra vez. No sentí tristeza, sentí un viento fresco soplando a través de mi alma. Estaba finalmente, verdaderamente, creando espacio. Pero, ¿espacio para qué? Había limpiado el espejo y vaciado los pulmones de la casa. ¿Cuál era el siguiente paso? Parecía que faltaba una pieza, un elemento de activación. Había creado un campo fértil, pero todavía no había plantado ninguna semilla. La sensación de espacio y ligereza en mi apartamento era real, pero comenzó a teñirse de una nueva inquietud. El vacío era pacífico, pero también vacío. Había eliminado lo negativo, pero no había añadido intencionadamente lo positivo. Era como preparar la tierra para la siembra y luego no plantar nada esperando que las semillas correctas cayeran del cielo. En mi siguiente visita a la librería, Elías pareció leer mis pensamientos. Estaba puliendo una pequeña caja de madera con detalles de latón. Sin decir una palabra, la abrió. Dentro, sobre un terciopelo rojo descolorido, había una única y antigua moneda de oro. Brillaba bajo la tenue luz de la tienda. «Bella, ¿verdad?», dijo. «Perteneció a mi abuelo. No era un hombre rico, pero nunca le faltó nada. Decía que esta moneda no era dinero. Era un recordatorio». «¿Un recordatorio de qué?», pregunté, hipnotizado por el cálido brillo del metal. «De que el universo es inherentemente abundante, de que el valor no es algo que se persigue ahí fuera, sino algo que se cultiva aquí dentro». Cerró la caja. «Después de limpiar el espejo y hacer respirar la casa, el siguiente paso es plantar una semilla, una declaración visible de la prosperidad que deseas invitar. A esto lo llamamos la semilla dorada».
El principio era simple, pero profundo. Se trataba de introducir en el ambiente un único objeto que, para ti, simbolizara inequívocamente la energía de la abundancia, la riqueza y el valor. No se trataba de llenar la casa de cosas doradas o de ostentación. La clave estaba en la singularidad y en la intención. La semilla dorada, explicó Elías, funciona como un diapasón. La mayoría de las personas, especialmente cuando están en dificultades financieras, viven rodeadas de símbolos de carencia, facturas por pagar en la mesa, objetos rotos, ropa vieja. Su ambiente vibra en la frecuencia de la escasez y, como una radio sintonizada en una emisora, es lo único que logran captar. La semilla dorada es un acto deliberado de cambiar la emisora. Es poner en tu campo de visión un objeto que vibra en la frecuencia de la abundancia. Me dijo que no necesitaba ser de oro macizo. Podía ser un objeto pintado de dorado, una piedra amarilla como el citrino, una pieza de latón pulido, incluso un hermoso girasol en un jarrón. Lo importante era lo que representaba para la persona. Debe ser colocado en un lugar de honor, continuó Elías, donde lo veas todos los días, en tu mesa de trabajo, en tu mesita de noche, y cada vez que tu mirada se pose sobre él, no debes pensar, quiero dinero. Debes pensar, estoy agradecido por la abundancia que ya existe y que está en camino. Es un ancla visual para un estado de ánimo. Primero plantas la semilla en tu ambiente, luego comienza a germinar en tu mente, y solo entonces florece en tu realidad. La idea me cautivó. Era proactiva, era creativa. Después de tanto tiempo enfocado en lo que necesitaba quitar, la idea de añadir algo con una intención tan poderosa parecía el antídoto perfecto para el vacío. Había creado el suelo fértil con la limpieza. Ahora, Elías me estaba entregando la semilla. La pregunta era, ¿cuál sería mi semilla dorada? ¿Y dónde la plantaría? Me sumergí de nuevo en la investigación, tratando de entender el mecanismo detrás de la semilla dorada. Lo que encontré fue el concepto bien establecido de anclaje en la programación neurolingüística, PNL, y en la psicología conductual. Un ancla es un estímulo externo, una imagen, un sonido, un tacto, que desencadena un estado interno específico, confianza, calma, felicidad. Es el mismo principio que hace que una determinada canción nos transporte instantáneamente de vuelta a nuestra adolescencia. La música es el ancla. La nostalgia es el estado interno. Al elegir un objeto específico, la semilla dorada, y atribuirle conscientemente el significado de abundancia y gratitud, y al colocarlo en un lugar prominente, estaría creando un ancla visual poderosa. Cada vez que mis ojos pasaran por él, aunque fuera inconscientemente, mi cerebro dispararía la asociación que yo creé. En lugar de ser constantemente activado por desencadenantes de estrés, la pila de facturas, mi cerebro sería sutil y repetidamente tocado con un recordatorio de abundancia. Esto se refuerza por un fenómeno llamado priming, preactivación. Los estudios demuestran que la exposición a un estímulo puede influir en la respuesta a un estímulo posterior. Por ejemplo, las personas expuestas a palabras relacionadas con la vejez, como sabio, jubilado, canoso, tienden a caminar más despacio justo después, sin darse cuenta. De la misma manera, tener un símbolo de prosperidad constantemente en tu campo de visión podría preparar a tu cerebro para pensar de forma más expansiva, notar oportunidades y actuar con una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Además, el color dorado en sí tiene un impacto psicológico. Se asocia universalmente con el éxito, la victoria, medallas de oro, la riqueza y el sol, la fuente de toda vida y energía. Es un color que evoca sentimientos de optimismo, calidez y valor. La semilla dorada de Elías no era, por lo tanto, un talismán mágico. Era una herramienta neuropsicológica sofisticada. Era una forma de hackear el propio sistema de atención y asociación para cultivar, deliberada y consistentemente, un estado mental propicio para la prosperidad. La ciencia, una vez más, le daba un nombre moderno a una sabiduría atemporal, y yo estaba listo para poner en práctica esa herramienta. La aplicación de la semilla dorada era menos sobre hacer y más sobre elegir. Era un proceso profundamente personal. Paso 1. La búsqueda intuitiva.
Elías me advirtió que no saliera corriendo a comprar el primer objeto dorado que viera. La semilla debe llamarte, dijo, no la fuerces. Así que, durante unos días, simplemente mantuve la intención en mente. Miré las cosas que ya poseía. Fui a pequeñas tiendas de artesanía en Salobreña y Granada. Miré la naturaleza. Mi búsqueda terminó de forma inesperada. Caminando por la playa al amanecer, después de una pequeña tormenta nocturna, algo brilló en la arena mojada. Me agaché. Era una piedra de río, lisa, del tamaño de la palma de mi mano, pero con vetas de pirita, el oro de los tontos, recorriéndola, brillando como oro de verdad bajo el sol naciente. La recogí. Era pesada, sólida, real. No era valiosa en términos monetarios, pero en ese momento me pareció el mayor tesoro del mundo. Encontrarla pareció un regalo del propio mar. Esa sería mi semilla dorada. Paso 2. La limpieza y consagración. Llevé la piedra a casa. La lavé con agua corriente, quitando la arena y la sal, un acto simbólico de purificarla de cualquier energía pasada. Después, la dejé bajo el sol de la tarde en mi balcón durante unas horas, imaginando que se cargaba de energía positiva con la fuerza del sol. Por la noche, la sostuve en mis manos. Cerré los ojos e imprimí mi intención en ella. No pedí dinero. La imbuí con los sentimientos que yo asociaba con la verdadera abundancia. Paz, seguridad, creatividad, flujo, libertad. La consagré como mi ancla personal para ese estado del ser. Paso 3. El lugar de honor. ¿Dónde colocar mi semilla? Pensé en mi mesa de trabajo. Era donde pasaba horas enviando currículums, intentando desarrollar nuevas ideas y a menudo sintiendo frustración. Parecía el lugar perfecto para un cambio de frecuencia. Limpié completamente la superficie de mi escritorio, que estaba en una esquina de la sala. Dejé solo mi portátil, un cuaderno y un bolígrafo. Y justo en la esquina izquierda, donde mi mirada se posaba naturalmente cuando hacía una pausa para pensar, coloqué mi piedra. Paso 4. La práctica del anclaje. La semilla estaba plantada. Ahora necesitaba regarla. Creé un pequeño ritual diario. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, tomaba la piedra por un momento. Sentía su peso, su solidez. Miraba las vetas doradas brillar. Y por un minuto, no pensaba en mis deudas ni en mi falta de trabajo. Me conectaba con la sensación de gratitud. Gratitud por el sol en la ventana, por el sonido del mar, por mi salud. Comenzaba mi día anclado, aunque fuera por 60 segundos, en la frecuencia de la abundancia y no en la de la carencia. Era un gesto pequeño, casi insignificante para un observador externo, pero para mí era monumental. La piedra en mi mesa se convirtió en un faro. En los momentos de desánimo mi mirada la encontraba y era como un recordatorio silencioso. Cambia la emisora. Recuerda tu intención. La abundancia es tu estado natural. Lentamente, sutilmente, la calidad de mis pensamientos durante el trabajo comenzó a cambiar. La desesperanza empezó a dar paso a una curiosidad paciente. La frustración a una chispa de creatividad. La semilla estaba empezando a germinar. En una tarde particularmente calurosa, encontré a Elías sentado fuera de su librería, en una pequeña silla, bebiendo un vaso de té de menta helado. El aire estaba pesado y quieto. Le conté sobre mi piedra, sobre el ritual matutino. Él sonrió. La semilla más humilde puede generar el árbol más fuerte, dijo. Recuerdo a Sofía, una joven de Valencia. Ella te entendería. Sofía, me contó, era una chef de pastelería, talentosísima. Sus dulces eran pequeñas obras de arte. Soñaba con abrir su propia pastelería, un pequeño café con encanto en el barrio de Ruzafa, pero no tenía el dinero. Y más importante, no tenía la confianza. Trabajaba en una gran panadería industrial, donde su talento se desperdiciaba en líneas de producción en masa. Su salario era bajo, y cada mes, después de pagar el alquiler y las facturas, no sobraba casi nada. La mentalidad de Sofía, dijo Elías, era la de la migaja. Estaba tan acostumbrada a lidiar con lo suficiente para sobrevivir que la idea de abundancia para prosperar le parecía un cuento de hadas. Su pequeño apartamento reflejaba eso. Era funcional pero sin alegría, sin un solo objeto que hablara de belleza o valor. Todo era de segunda mano, práctico, sin alma. Sofía conoció a Elías a través de su abuela, una antigua clienta de la librería.
Vino a Granada en una visita, llena de frustración. Trabajo tanto, Elías, pero parece que estoy caminando en arenas movedizas. Cuanto más me esfuerzo, más me hundo. Después de conversar con ella, Elías introdujo el principio de la semilla dorada. Sofía, una mujer práctica, encontró la idea ridícula. ¿Cómo va un objeto dorado a pagar mi alquiler? No lo hará, respondió Elías pacientemente. Pero comenzará a cambiar la mente de la persona que necesita encontrar una manera de pagar el alquiler con más facilidad. Te recordará tu propio valor, un valor que estás vendiendo por muy poco. Convencida por la insistencia de su abuela, Sofía aceptó intentarlo, más por desencargo de conciencia que por fe. No tenía dinero para comprar nada de oro, pero mientras caminaba por el famoso mercado central de Valencia, vio algo que la llamó. En un puesto de especias había un pequeño frasco de azafrán de la más alta calidad. Los pistilos rojos y dorados eran conocidos como oro rojo. Para una chef era el símbolo máximo de lujo y calidad. Era caro, el precio de casi 2 días de su trabajo, pero sintió un impulso. Compró un pequeño frasco de cristal, lo llevó a casa y lo colocó en la estantería de la cocina, justo enfrente de donde preparaba su café cada mañana. Se convirtió en su semilla dorada. Al principio, cada vez que miraba el azafrán se sentía culpable, contó Elías. Pensaba en el dinero que había gastado, pero yo la instruí a cambiar el pensamiento. Cada mañana debía mirar el azafrán y decirse a sí misma: soy digna de usar los mejores ingredientes. Mi talento merece lo mejor. Esa pequeña práctica diaria comenzó a operar un cambio sutil en Sofía. Empezó a sentirse resentida con el trabajo mediocre que hacía en la panadería. El ancla visual del oro rojo le recordaba constantemente su propio estándar de excelencia. Aproximadamente un mes después, un domingo, usó una pequeña pizca de su precioso azafrán para hacer para sí misma los mejores macarons que había hecho en su vida. Tomó una foto y la publicó en su cuenta personal de Instagram, algo que rara vez hacía. La leyenda decía simplemente: a veces tienes que darte el oro que el mundo se niega a darte. La foto, de alguna manera, fue vista por un bloguero de gastronomía local. Se obsesionó con la belleza de los dulces. Se puso en contacto con ella. Una semana después, publicó un pequeño artículo sobre la desconocida chef de pastelería en Valencia con manos de oro. El artículo se viralizó a nivel local. En un mes, Sofía estaba recibiendo tantos encargos privados de tartas y dulces que tuvo que renunciar a su empleo en la fábrica. Hoy, terminó Elías con un brillo en los ojos. Tiene su pequeña pastelería en Ruzafa. Se llama El Hilo Dorado. No se ha hecho rica, pero paga sus facturas haciendo lo que ama. Y todo comenzó con la decisión de comprar un pequeño frasco de azafrán. La historia de Sofía me enseñó que la semilla dorada no atrae dinero mágicamente. Activa nuestro sentido de autovaloración. Y cuando comenzamos a valorarnos, tomamos decisiones diferentes. Exigimos más de nosotros mismos y de la vida. Nos negamos a aceptar menos de lo que merecemos. Mi piedra con vetas de pirita en la mesa no era solo una piedra. Era un recordatorio diario de mi propio valor. Un valor que había sido enterrado bajo los escombros de mi fracaso. Me sentía bien. Sentía que estaba en el camino correcto. Había limpiado el espejo, abierto la respiración de la casa y plantado una semilla de valor. Parecía una base sólida, pero todavía estaba desempleado. La realidad práctica de mi vida aún no había cambiado. Estaba haciendo todo bien, aplicando los principios, sintiendo el cambio interno, pero algo todavía estaba bloqueado. Una puerta fundamental permanecía cerrada, y no tenía la menor idea de que el bloqueo más poderoso de todos no era algo que necesitaba quitar o añadir, era algo que yo, con mi formación, mi gusto y mi conocimiento, había elegido y celebrado. Era el color de mi propia prisión autoimpuesta, y la revelación de esa verdad estaba a punto de sacudir todo lo que creía saber. Pasé casi 3 meses inmerso en las enseñanzas de Elías. Cada principio parecía construirse sobre el anterior, creando una base cada vez más sólida. Había confrontado mi reflejo en el espejo del alma, liberando el dolor y el autoengaño. Había practicado la respiración de la casa, expirando cientos de objetos que me ataban al pasado y creando un vacío para lo nuevo. Y había plantado la semilla dorada, un ancla diaria para mi sentido de valor y abundancia.
Me sentía genuinamente transformado. Mi ansiedad se había disipado, reemplazada por una calma expectante. Mi mente, antes un pantano de preocupaciones, estaba clara y enfocada. Incluso comencé a esbozar algunas ideas arquitectónicas de nuevo, no para clientes, sino por puro placer creativo. Estaba haciendo todo lo que Elías me había enseñado. Estaba en el flujo, pero la realidad financiera continuaba igual. El dinero en mi cuenta bancaria seguía una trayectoria descendente inexorable. Los pocos contactos que hice para trabajos freelance no dieron fruto. Las puertas permanecían obstinadamente cerradas. Había una disonancia creciente y dolorosa entre mi paz interior y mi estancamiento exterior. Era como si hubiera preparado un coche para un largo viaje, motor afinado, depósito lleno, neumáticos calibrados, pero el freno de mano estuviera puesto con toda la fuerza, y no pudiera encontrarlo. Frustrado y confundido, hice el viaje a Granada. Encontré a Elías en la penumbra de su librería. «No funciona, Elías», dije, con la voz más dura de lo que pretendía. «Lo he hecho todo. Me siento mejor, sí, pero mi vida no ha cambiado. Nada sucede. Es como si hubiera una pared de cristal entre mí y las oportunidades». Elías me observó durante un largo momento, sus ojos azules pareciendo sondear algo mucho más allá de mis palabras. No parecía sorprendido. Se levantó y caminó hacia una estantería cubierta por una cortina de terciopelo. Nunca la había tocado antes. Corrió la cortina, revelando una fila de libros antiguos, encuadernados en cuero oscuro, sin títulos. Tomó uno y lo puso sobre el mostrador. «Hasta ahora, Alejandro», comenzó con la voz baja y seria, «hemos hablado sobre qué añadir y qué quitar. Hemos hablado de las energías de la luz, el flujo, la claridad, el valor, pero nunca hemos hablado de la energía de la sombra, la fuerza que no solo bloquea la luz, sino que la absorbe y la anula». Abrió el libro. Las páginas estaban llenas de diagramas y textos en arameo. Señaló un símbolo. «En nuestra tradición entendemos que ciertas frecuencias no son ni constructivas ni destructivas, son nulas, representan el vacío, no el vacío fértil que tú creaste con la limpieza, sino el vacío del limbo, la indecisión, el estado entre el ser y el no ser. Es la energía del estancamiento puro». No estaba entendiendo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué emite esa frecuencia? Elías levantó los ojos del libro y me miró fijamente, y entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Es un color, Alejandro, un color que tú, como arquitecto, aprendiste a amar, un color que tu cultura celebra como sinónimo de elegancia, neutralidad y sofisticación. Pero en el lenguaje del alma, en la gramática de la energía, ese color solo tiene un significado. Aquí nada se mueve. Es el color de la niebla que no se disipa, de la ceniza después de que el fuego se apaga, del crepúsculo que no cede ni a la noche ni al día». Un escalofrío recorrió mi espalda. Imágenes de mi apartamento, de mi antiguo despacho, de los proyectos de los que tanto me enorgullecía, destellaron en mi mente. «Es el gris», dijo, y la palabra pareció absorber el aire de la habitación. Me quedé en silencio, aturdido. Gris, mi color, la base de toda mi estética. «El gris», continuó Elías, «es la ausencia de compromiso. No es negro, el color de la absorción y del misterio. No es blanco, el color de la pureza y de todos los potenciales. Es la mezcla de los dos. Es el color de la neutralidad, y la prosperidad no puede florecer en la neutralidad. La prosperidad exige pasión, color, intención, movimiento. El dinero es energía en movimiento. El gris es la declaración visual de la inmovilidad». De repente, todo cobró sentido de una manera terrible y abrumadora. Mi sofá gris plomo, mi alfombra gris claro, mis cortinas gris perla, la colcha de mi cama, las paredes de mi despacho que quebró, el traje que usaba en las reuniones importantes. No solo vivía con el gris, vivía dentro del gris. Había, con mi propio conocimiento y buen gusto, construido para mí mismo una prisión energética perfectamente diseñada. «Casi todos cometen este error», dijo Elías suavemente, viendo el shock en mi rostro, «especialmente en el mundo moderno. La gente pinta sus casas de gris para parecer chic, compra muebles grises porque combinan con todo. No se dan cuenta de que están enviando un mensaje continuo y poderoso al campo de la prosperidad. Estoy cerrado,
Estoy en pausa. No estoy disponible para el flujo. La pared de cristal que sentía no estaba fuera. Estaba en mis paredes, en mis muebles, en mi suelo. Era el color de mi freno de mano invisible, y lo había puesto con fuerza todos los días durante años, mientras rezaba para que el coche avanzara. Mi cerebro analítico entró en cortocircuito. ¿Cómo podía un simple color tener tanto poder? Parecía superstición y se lo dije a Elías. No es superstición, es simbología profunda, respondió con calma. Piensa en la naturaleza, Alejandro. ¿Dónde encuentras el gris dominante? En rocas inmóviles, milenarias, en cielos de tormenta, cuando la energía está bloqueada a punto de estallar, pero aún no se mueve, en las cenizas, que son el residuo de lo que una vez estuvo vivo y ardiente. Es el color del final de un ciclo, no del comienzo de uno. Me explicó que, en la Cábala, los colores son emanaciones directas de diferentes cualidades energéticas. El blanco, Yesed, representa la misericordia y la expansión. El rojo, dorado, Geburá, Tiferet, representa el rigor y la belleza, la acción. El verde, Netzash, representa la victoria y la resistencia, el crecimiento. El gris no tiene un lugar claro, es la dilución de todo, es la energía de la duda, de la incertidumbre. Cuando dominas un ambiente con gris, explicó, especialmente áreas de descanso como el dormitorio o áreas de decisión como el despacho, estás sumergiendo tu psique en esa frecuencia de limbo. Puedes sentirte tranquilo, sí, pero es la calma de la apatía, no la calma de la paz. Es una frecuencia que amortigua los extremos, amortigua la ansiedad, pero también amortigua la alegría, la pasión, la ambición, y el dinero, Alejandro, es atraído por la energía de la vida, no por la energía de la ausencia. Salí de la librería y empecé a mirar el mundo con nuevos ojos. Empecé a notar el uso del gris, en los uniformes de las prisiones, en los edificios gubernamentales impersonales, en el hormigón de las ciudades, a menudo asociado con la frialdad y la dureza. La cultura moderna lo había rebautizado como chic, pero su arquetipo subconsciente seguía siendo el mismo, sin vida, sin emoción, sin movimiento. Mi investigación me llevó, una vez más, a la psicología del color, y la validación estaba allí, clara como el día. El gris se asocia consistentemente con la neutralidad, la conformidad y la falta de emoción. En exceso, los estudios demuestran que puede llevar a sentimientos de depresión y aislamiento. Es el único color que no tiene cualidades psicológicas positivas directas. Sus beneficios se basan todos en la ausencia de otras cosas. No distrae, no ofende, no choca. Un estudio de marketing reveló que los productos en envases grises son percibidos como menos valiosos y menos emocionantes. Las empresas que quieren transmitir energía e innovación, piensa en el rojo de Coca-Cola, el azul de Facebook, el verde de Spotify, evitan el gris como color principal. Se utiliza como telón de fondo, como soporte, pero rara vez como la estrella. Yo había hecho del gris la estrella de mi vida. Lo elegí porque era seguro, y esa era la trampa. Al buscar la seguridad de la neutralidad, me había cerrado a la danza de la vida, con sus riesgos y recompensas. Mi entorno no solo estaba reflejando mi estancamiento, lo estaba perpetuando activamente, manteniendo mi propia neurología en un estado de letargo. El error fatal no era una acción, era una omisión. La omisión del color, la omisión de la vida. Y yo era culpable en todos los niveles. Una parte de mí todavía se resistía. La voz del arquitecto escéptico gritaba en mi cabeza. Esto es un absurdo. Millones de personas exitosas tienen casas grises. Despachos de abogados, empresas de tecnología, todos usan gris. Era una objeción válida, y sabía que necesitaba enfrentarla. Cuando volví a ver a Elías, lo confronté con esto. Él sonrió pacientemente. Piensas como un hombre moderno, que ve las cosas en blanco y negro, o en este caso en gris, dijo. La sabiduría no está en reglas absolutas, sino en el equilibrio y el contexto. No hablamos de prohibir el gris, hablamos del dominio del gris. Y entonces deconstruyó mis creencias punto por punto. Objeción 1. Pero la gente rica usa gris. Sí, dijo Elías, pero observa cómo lo usan. En una casa verdaderamente próspera, el gris es casi siempre un lienzo, no la pintura. Es una pared gris que sirve de fondo para una obra de arte vibrante.
Es un sofá gris cubierto de cojines de colores. Es un suelo de hormigón pulido que realza una exuberante alfombra persa. El gris se usa para dar poder a otros colores, no para anular el color. El problema no es la presencia del gris, es la preponderancia del mismo. Cuando el gris se convierte en el color principal, absorbe la energía en lugar de realzarla. Objeción 2. Es solo un color, no puede ser tan poderoso. Es solo una nota musical, contrapuso, pero repítela incesantemente y tendrás un ruido irritante, no una melodía. Es solo una palabra, pero repítela 1000 veces y pierde el sentido. Tu entorno es la nota que escuchas, la palabra que lees, desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que duermes. La repetición constante de una frecuencia de estancamiento tiene un efecto acumulativo. Es como una gota de agua que, a lo largo de los años, perfora la piedra más dura. Tu determinación, tu fuerza de voluntad, es la piedra. El gris dominante es la gota de agua. Objeción 3. Me gusta el gris. Me hace sentir tranquilo. Y yo te pregunto, dijo Elías, inclinándose hacia adelante, ¿es la calma de la paz o la calma de la resignación? ¿Es la tranquilidad de un lago límpido, lleno de vida bajo la superficie, o la quietud de un pantano? El gris, para la psique que busca evitar el conflicto y el dolor, parece un refugio, amortigua. Pero como ya he dicho, lo amortigua todo. Para invitar a la prosperidad, necesitas sentir la pasión por tu visión, la alegría de la creación, incluso el dolor del fracaso para aprender de él. El gris te invita a no sentir nada, y de la nada, nada nace. Cada respuesta suya era como una llave, abriendo las cerraduras de mi resistencia. Me di cuenta de que estaba usando el gris como un escudo contra el dolor de mi fracaso. No quería sentir los colores vibrantes de la vida porque me recordarían lo que había perdido. La sobriedad del gris era mi luto visual, y al aferrarme a ese luto, estaba impidiendo que cualquier nueva vida entrara. Mi decoración no era una elección estética, era un síntoma, el síntoma de un hombre que tenía miedo de volver a vivir. Para consolidar el punto, Elías me contó 2 historias contrastantes. La primera era una historia de advertencia. Diego era un diseñador gráfico en Barcelona, un talento nato, con un ojo increíble para la estética minimalista. Montó su propio estudio en un loft en el barrio de Poblenou y, fiel a su estilo, lo diseñó enteramente en tonos de gris. Paredes de hormigón visto, una mesa de metal gris, un sofá gris oscuro, incluso su cafetera era de acero cepillado. Creía que la ausencia de color le ayudaría a concentrarse, que sería un entorno limpio para la creatividad. Al principio todo fue bien. Consiguió algunos clientes grandes, impresionados por su portafolio y su espacio de trabajo cool y moderno. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Diego comenzó a sentirse perpetuamente cansado. Sus ideas, antes efervescentes, se volvieron repetitivas, seguras. Empezó a procrastinar, a sentir una niebla mental que no podía disipar. Me dijo, contó Elías, que se sentía como si estuviera trabajando dentro de una nube. La pasión por su trabajo estaba desapareciendo, siendo reemplazada por un sentimiento de obligación monótona. Sus clientes empezaron a notarlo. Sus diseños, antes atrevidos, se volvieron predecibles. Perdió un cliente importante, luego otro. En pánico, comenzó a trabajar más horas, pasando cada vez más tiempo en su loft gris, lo que solo empeoraba la situación. Entró en una espiral descendente de bloqueo creativo y ansiedad financiera. Diego no quebró, dijo Elías, pero se rindió. Cerró el estudio y aceptó un empleo corporativo de diseño, algo que siempre juró que nunca haría. Cambió su sueño por la seguridad, porque la energía para luchar por él se había drenado por completo. Culpó al mercado, a la competencia. Nunca culpó a las paredes que lo rodeaban. Vivió y trabajó dentro del color de la sombra hasta que él mismo se convirtió en una sombra de lo que podría haber sido. La historia de Diego me heló. Era mi historia, en una profesión diferente. El mismo error fatal, la misma espiral descendente, la misma conclusión equivocada de que el fallo venía de fuera. Pero hay otro camino, continuó Elías, y su tono cambió volviéndose más ligero. ¿Recuerdas a Lucía, la joven asistente que tú y tu socio tuvisteis que despedir? El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía.
la joven de Granada, siempre sonriendo, que lloró cuando la despedimos. Sí, me acuerdo, dije, con la voz baja. ¿Qué pasó con ella? Lucía volvió a Granada con el corazón roto y sin dinero, contó Elías. Alquiló una habitación minúscula en un piso compartido, y el propietario, un hombre sin imaginación, lo había pintado todo de un gris triste y barato. Pasó meses deprimida, buscando trabajos que no existían, sintiéndose una fracasada. Un día, su abuela la arrastró a la librería. Lucía le contó a Elías su historia, el dolor de haber sido despedida, la desesperación de su situación. Elías la miró y en lugar de darle consejos de carrera le preguntó, ¿de qué color es tu habitación? Lucía se quedó confundida, pero respondió, gris. Elías entonces le explicó el principio del color de la sombra. Lucía, a diferencia de Diego o de mí, no tenía el escepticismo de la educación formal. Tenía la fe sencilla del pueblo andaluz. La idea resonó con ella de inmediato. «Pero no tengo dinero para pintura, Elías», protestó. «Apenas puedo pagar la comida». «El cambio no tiene por qué ser grande», le aconsejó. «Tiene que ser intencional, empieza con lo que puedas». Esa semana, Lucía hizo algo simple. Fue al mercado de flores en la plaza Bib Rambla y con los últimos euros que tenía, compró no comida, sino el ramo de girasoles más grande y vibrante que encontró. Lo puso en un jarrón de agua en su pequeña mesita de noche. Aquel ramo, dijo Elías, era una rebelión, era una explosión de amarillo y verde contra la monotonía del gris. Era una declaración, me niego a marchitarme en este ambiente. Ese pequeño acto cambió algo en Lucía. La visión de las flores al despertar le daba una pequeña chispa de alegría. La semana siguiente usó el dinero que ganaría con un pequeño trabajo de limpieza para comprar una lata de pintura, no un color caro, un simple blanco brillante, y pasó un fin de semana entero pintando su pequeña habitación. Mientras pintaba, cubriendo el gris con el blanco, le dijo a Elías que sintió como si se estuviera despojando de una piel vieja. Con la habitación, ahora blanca y luminosa, los girasoles parecían aún más radiantes. Se sentía más ligera, más esperanzada. La diferencia entre Diego y Lucía no era el talento, la inteligencia o la situación inicial de dificultad. La diferencia fue una elección específica. Diego se rindió a su entorno gris. Lucía se rebeló contra él. 2 semanas después de pintar la habitación, sintiéndose más segura, Lucía fue a una entrevista de trabajo para un puesto de recepcionista en un hotel boutique que estaba a punto de inaugurar. No tenía experiencia en hostelería, pero su energía, su sonrisa genuina, impresionó a la gerente. Consiguió el empleo. Hoy, concluyó Elías, Lucía es la subdirectora de ese hotel. Está prosperando. Y me dijo el otro día que lo primero que hace cuando se muda a un nuevo lugar es pintar las paredes. Nunca más, me dijo. Viviré mi vida en gris. La historia de Lucía fue la pieza final, la prueba viviente. El contraste entre ella y Diego era la encrucijada que yo mismo enfrentaba. Podía continuar en mi capullo gris, culpando al mundo, y lentamente resignarme a una vida mediocre. O podía rebelarme, podía coger un pincel y luchar por mi vida. La elección era mía, y por primera vez en años no sentí miedo, sentí fuego. Salí de la librería de Elías no con una teoría, sino con un plan de batalla. Sabía que no bastaba con entender el problema, necesitaba un método claro y práctico para erradicarlo de mi vida. Pasé la noche en vela, no con ansiedad, sino con una energía febril diseñando mi propia liberación. Lo llamé el método de la alquimia cromática y lo dividí en 3 niveles de compromiso. Nivel 1. La acción inmediata. El corte energético, 1 día. El objetivo de este nivel era romper el dominio del gris inmediatamente, con un gesto simbólico y poderoso, sin gastar dinero. Era mi versión del ramo de girasoles de Lucía. A la mañana siguiente, identifiqué el objeto gris más grande y dominante de mi sala, la enorme alfombra gris oscuro que anclaba todo el ambiente. Era la base sobre la cual todo mi estancamiento estaba construido. Sin dudarlo, enrollé la alfombra. Era pesada, difícil de manejar. Luché con ella hasta el balcón. El suelo de baldosas claras, antes cubierto, quedó expuesto. La sala, instantáneamente, pareció más grande y luminosa. Todavía no tiré la alfombra. Simplemente la retiré de mi espacio vital. El efecto fue inmediato. Fue como quitarse las gafas de sol dentro de casa. La energía cambió. Fue un corte,
Una cirugía. El primer paso estaba dado. Nivel 2. La práctica continua. La transfusión de color. 1 a 4 semanas. Este nivel consistía en reemplazar sistemáticamente la frecuencia del gris por la frecuencia de la vida. Era un proceso, no un evento. 1. La dieta de colores. Primero hice un inventario. Abrí mi armario y separé toda la ropa gris. No la tiré, pero la puse en una caja y la guardé en el fondo del armario. Me comprometí a no usar gris durante un mes. Esto me forzó a usar otros colores, azules, verdes, blancos, lo que por sí solo ya cambió mi estado de ánimo. 2. Pequeñas inyecciones de vida. Con el poco dinero que tenía, fui a un vivero local. Compré 3 plantas, un helecho de un verde exuberante, una pequeña palmera y una planta con flores rojas vibrantes. Las coloqué en puntos estratégicos de la sala. El verde, me había enseñado Elías, era el color de la sanación y el crecimiento. El rojo, de la pasión y la acción. 3. La pintura ritualística. Este fue el paso más importante. Compré 2 latas de pintura, una de un blanco cálido, color almendra, para la sala de estar, y otra de un azul profundo y sereno, el color del mar al atardecer, para la pared detrás de mi cama en el dormitorio. Pintar no fue una tarea, fue un ritual. Cada pincelada que cubría el blanco estéril, que era el telón de fondo para mis muebles grises, era una meditación. Estaba transformando físicamente mi entorno. Mientras pintaba la pared del dormitorio de azul, visualizaba ese color trayéndome un sueño profundo y reparador, limpiando mi mente de preocupaciones. El proceso llevó una semana. Al final, estaba exhausto, pero mi apartamento estaba irreconocible. Tenía calidez, tenía vida, respiraba. Nivel 3. La transformación profunda de identidad. Continuo. Este era el nivel más profundo. Entendí que el gris no era solo un color en mis paredes, era un color en mi alma, era mi miedo, mi neutralidad, mi negativa a comprometerme de nuevo con la vida. Cambiar el color externo era inútil si no cambiaba el interno. Este nivel implicaba una práctica diaria de colorear mi vida con intención. Significaba decir sí a invitaciones sociales que antes habría rechazado. Significaba elegir el camino más pintoresco, aunque fuera más largo. Significaba escuchar música vibrante en lugar de silencio. Significaba, al enfrentar una decisión, preguntarme a mí mismo, ¿cuál es la elección gris, la segura, la neutra? ¿Y cuál es la elección colorida, la que me asusta un poco pero me emociona? Y siempre que fuera posible, elegir la colorida. Este método de 3 niveles me dio una estructura para mi transformación. No era una solución rápida, era un viaje fuera del gris y hacia una vida en tecnicolor. Pasaron 2 meses desde que enrollé aquella alfombra gris. Mi apartamento era ahora un santuario de blancos cálidos, azules profundos y verdes vibrantes. Mi sofá gris seguía allí, por ahora, pero estaba cubierto por una manta de un luminoso amarillo mostaza y cojines de colores terrosos. Ya no era la estrella del espectáculo, era solo un actor de reparto. Me sentía diferente. Me despertaba con más energía. Mis paseos por la playa eran más largos. Las ideas que esbozaba en mi cuaderno ya no eran solo ejercicios técnicos, tenían alma. No había recibido ninguna oferta de trabajo milagrosa, ninguna fortuna había caído en mi regazo. El cambio era más sutil, más interno. Me sentía listo. El freno de mano se había soltado. El coche estaba encendido, el motor roncando suavemente, esperando una dirección. Y entonces, un martes por la tarde, sonó el teléfono. Era un número de Madrid que no reconocí. Contesté, vacilante. «¿Alejandro?», dijo la voz al otro lado. «Soy Mateo Vargas. No sé si te acuerdas de mí. Trabajamos juntos en el proyecto del hotel en Málaga, hace unos 8 años». Me acordaba. Mateo era un arquitecto junior, lleno de talento. «Claro que me acuerdo, Mateo. ¿Cómo estás?» «Estoy bien. De hecho, muy bien. Abrí mi propio pequeño estudio hace 2 años», dijo con un orgullo contenido en la voz. «Mira, voy a ser directo. Tengo un proyecto nuevo, una pequeña bodega boutique cerca de Ronda. Los clientes son increíbles, pero quieren algo diferente. Quieren una arquitectura que respete la tradición andaluza, pero que tenga un alma moderna, que use la luz y el color de una forma poética». Hizo una pausa. «Y me acordé de ti. Me acordé de cómo siempre hablabas de la luz del sur,
de cómo los colores cambian con las estaciones. Sé que las cosas no te fueron bien con Javier, supe del cierre, pero siempre admiré tu sensibilidad. Sé que eres de allí, que entiendes esa tierra. ¿Estarías interesado en colaborar? No como empleado, como un socio creativo en este proyecto. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. La propuesta no era para el arquitecto de Madrid, el maestro del gris y del minimalismo. Era para el Alejandro que caminaba por la playa, que observaba la luz, que entendía el alma de Andalucía. Era para el hombre en el que me estaba convirtiendo, no para el hombre que había sido. Mateo, dije, con la voz embargada por la emoción, me encantaría. Aquella noche me quedé en mi balcón mirando el mar. La propuesta de Mateo no era una fortuna, era un proyecto, una puerta, una única puerta que se abrió después de que pasara meses aprendiendo a abrir mi propia casa desde dentro. No fue la pintura en la pared la que me consiguió el trabajo, fue la claridad, la confianza y la energía renovada que la transformación de mi entorno me proporcionó. Al deshacerme del gris, no solo cambié mi decoración, cambié mi frecuencia. Y el mundo, que siempre está escuchando, finalmente escuchó una nueva canción, una canción llena de color y esperanza, y respondió en consecuencia. Mi redención no fue encontrar el éxito que había perdido, fue encontrar una nueva definición de éxito, una que era más auténtica, más vibrante y finalmente más mía. Y ahora me dirijo a ti, tú que me has escuchado hasta aquí, que has viajado conmigo de vuelta desde las ruinas de mi antigua vida. Has escuchado mi historia, la de Carmen, la de Javier, la de Sofía, Diego y Lucía. Has visto el poder de los principios que transformaron no solo espacios, sino vidas, y al final todo se reduce a una elección, la misma elección que yo enfrenté, que Lucía enfrentó, la misma encrucijada. Por un lado está el camino del gris, el camino seguro, el familiar, el que no ofende. Es el camino de la resignación sutil, del esfuerzo que no da frutos, de la vida vivida en tonos pastel de todo está bien. Es el camino de culpar al mundo exterior por las puertas que no se abren, mientras, sin saberlo, mantienes el freno de mano del estancamiento puesto con toda la fuerza dentro de tu propia casa. Por otro lado, está el camino del color, el camino de la intención, de la vibración, de la vida. Es un camino que requiere coraje, el coraje de mirar tu propio espejo, de expirar lo que ya no sirve, de plantar una semilla de tu propio valor y, lo más importante, de rebelarte contra el color que representa tu propio estancamiento. No es el camino más fácil, exige acción, exige que cojas el pincel. Entonces, la pregunta que te dejo es esta: ¿qué camino eliges? ¿Seguirás viviendo tu vida en gris, esperando que un día, mágicamente, un arco iris aparezca ahí fuera? ¿O vas a tomar los colores con tus propias manos y empezar a pintar tu realidad de dentro hacia afuera? Al final, me di cuenta de que este viaje nunca fue sobre el dinero. El dinero fue solo el síntoma que me llevó al médico. El verdadero tema siempre fue el permiso. Pasamos la vida construyendo muros. Muros de miedo, de duda, de buen gusto, de conformidad. Y luego rezamos por libertad. Diseñamos nuestras propias prisiones, con paredes grises y cómodas, y después nos preguntamos por qué no podemos ver el sol. Lo que aprendí de Elías y de este viaje es que todos somos arquitectos. Pero el proyecto más importante que realizaremos no es una casa de hormigón y cristal, es la arquitectura de nuestra propia alma. Y el espacio en el que vivimos no es solo un telón de fondo para nuestras vidas, es el proyecto, el plano de nuestro estado interior. Cambiar tu entorno no es una frivolidad decorativa, es uno de los actos más profundos de amor propio y poder personal que puedes realizar. Es reclamar tu autoridad como el creador de tu propia realidad. Es entender que antes de que el universo pueda entregarte tus sueños, necesitas construir un lugar dentro de ti mismo y a tu alrededor que sea digno de recibirlos. Tu casa no es solo donde vives, es el lugar desde donde vives. Asegúrate de que esté contando la historia que quieres que el mundo escuche. No eres tus problemas financieros, no eres tu mala suerte, no eres el estancamiento que sientes ahora. Eso es solo el clima, y el clima cambia. Tu verdadera identidad es la de un creador, un ser vibrante, lleno de color, de potencial infinito. El gris es solo una capa de polvo que se ha acumulado sobre tu brillo.
No necesitas crear una nueva luz, solo necesitas limpiar lo que la está bloqueando. Recuerda a Lucía, que con un simple ramo de girasoles inició una rebelión contra su realidad. Recuerda a Sofía, que con un frasco de azafrán reclamó su propio valor. Dentro de ti existe esa misma fuerza, esa misma capacidad de realizar un pequeño acto de belleza y desafío que puede cambiar el curso de todo. Tú eres el arquitecto, tú eres el pintor, tú eres el color. No dejes que una capa de pintura gris te convenza de lo contrario. Nuestro viaje de hoy está llegando a su fin, pero el tuyo apenas comienza. ¿Qué harás con lo que has aprendido aquí? Te invito a no solo escuchar, sino a actuar. Lo primero que quiero que hagas tan pronto como termines de escucharme es una acción concreta. Levántate y da un paseo por tu casa, pero esta vez con nuevos ojos. Mírala como el espejo de tu alma. ¿Qué te está diciendo? Comparte en los comentarios aquí abajo una sola cosa que hayas descubierto, una única revelación. Al escribirla, la haces real y al compartirla, inspiras a otros a hacer lo mismo. Si este mensaje resonó en ti, si sentiste una chispa de verdad en lo que hemos compartido, muestra tu apoyo. Dale un me gusta a este video para que este mensaje pueda llegar a más personas que pueden estar atrapadas en sus propias prisiones grises. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que hemos revelado hoy es solo la punta del iceberg. Hay muchos otros principios, muchas otras llaves para desbloquear una vida de flujo y permiso, y estaré aquí para compartir cada una de ellas contigo. Por último, comparte esta historia con una persona, solo una, alguien a quien quieres y que sientes que está luchando, que está atascada. Puede que no lo sepas, pero podrías estar entregándole el mapa que necesita para encontrar el camino de vuelta a casa, a sí misma. Soy Alejandro, y ha sido un honor compartir mi proyecto más importante contigo, la reconstrucción de mi propia vida. Te deseo un viaje lleno de color, de luz y de una abundancia que va mucho más allá de lo que se puede contar. Hasta la próxima. Que tu casa sea siempre un reflejo de tu más bella verdad.